El día más feliz de su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla que cambiaría todo para siempre. Ana llevaba meses soñando con este momento, planeando cada detalle de su boda perfecta con Roberto, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que un simple examen médico prenupcial revelaría un secreto tan profundo y perturbador que pondría en tela de juicio no solo su matrimonio, sino toda la vida que habían construido juntos. La historia comenzó una mañana soleada de primavera, cuando Ana y Roberto se dirigieron juntos a la clínica médica del centro de la ciudad para realizar los exámenes de rutina que exigía la iglesia antes de la ceremonia. Era solo un trámite, pensaban ambos, algo completamente normal que todas las parejas hacían antes de casarse. Ana se sentía radiante esa mañana, llevaba puesto su vestido azul favorito y no podía dejar de sonreír mientras imaginaba cómo sería caminar por el altar en solo 2 semanas. Roberto, por su parte, se mostraba un poco nervioso, pero Ana atribuía esa inquietud a los nervios típicos del novio. Después de todo, él siempre había sido más reservado que ella, más cauteloso con las emociones. Lo que Ana no sabía era que Roberto había estado ocultando algo importante durante toda su relación, algo que él mismo había descubierto por accidente solo unos meses atrás, pero que había decidido mantener en secreto para no arruinar su felicidad. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad con años de experiencia en medicina familiar, los recibió con su habitual amabilidad profesional. Era conocido en la comunidad por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para detectar problemas de salud que otros médicos pasaban por alto. Había realizado cientos de exámenes prenupciales a lo largo de su carrera, y la mayoría eran rutinarios y sin complicaciones. Sin embargo, algo en la actitud de Roberto le llamó la atención desde el momento en que entraron a su consulta. Mientras realizaba las preguntas habituales sobre el historial médico familiar, el doctor Martínez notó que Roberto evitaba el contacto visual y se mostraba visiblemente incómodo cuando se mencionaban ciertos temas relacionados con la herencia genética. Ana, completamente ajena a la atención que percibía el médico, respondía alegremente a todas las preguntas, compartiendo detalles sobre su familia y sus planes futuros con una inocencia que pronto se vería brutalmente interrumpida. Los primeros exámenes transcurrieron sin novedad. Los análisis de sangre básicos, las radiografías del tórax y las pruebas de función cardíaca mostraron resultados completamente normales para ambos. Ana se sentía aliviada y emocionada, comentando con Roberto sobre los planes para su luna de miel en Europa mientras esperaban los resultados de las pruebas más especializadas. Pero el doctor Martínez había decidido realizar algunos exámenes adicionales basándose en su intuición profesional y en las señales sutiles que había percibido durante la consulta inicial. Fue durante el análisis genético detallado cuando el doctor Martínez hizo un descubrimiento que lo dejó completamente perplejo. Los resultados que tenía frente a él eran tan inesperados y preocupantes que tuvo que verificarlos 3 veces antes de aceptar que no había ningún error. Lo que había encontrado no era solo un problema médico, sino algo que cuestionaba la misma base de la relación entre Ana y Roberto, algo que ponía en duda todo lo que creían saber el uno del otro. El doctor se encontró en una posición extremadamente difícil. Como profesional de la salud, tenía la obligación ética de informar a sus pacientes sobre cualquier hallazgo relevante, pero lo que había descubierto era tan delicado y potencialmente devastador que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. La información que tenía en sus manos no solo afectaría su matrimonio, sino que revelaría secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Ana notó el cambio en la expresión del doctor cuando regresó con los resultados finales. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una seriedad que la hizo sentir un nudo en el estómago. Roberto, por su parte, palideció visiblemente, como si supiera intuitivamente que el momento que había estado temiendo finalmente había llegado. El ambiente en la consulta se volvió tenso y pesado, cargado de una anticipación que ninguno de los presentes podía ignorar. El doctor Martínez se aclaró la garganta nerviosamente antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría el destino de esta pareja, sino que desencadenaría una serie de eventos que afectarían a familias enteras. El secreto que había descubierto era tan impactante que incluso él, con toda su experiencia médica, se sentía abrumado por las implicaciones de lo que había encontrado. Ana tomó la mano de Roberto, buscando consuelo en su contacto, sin saber que ese simple gesto sería uno de los últimos momentos de intimidad genuina que compartirían antes de que la verdad saliera a la luz. Roberto, sintiendo el calor de su mano, cerró los ojos por un momento, sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar y que nada volvería a ser igual entre ellos. El doctor Martínez finalmente rompió el silencio con palabras que resonarían en sus mentes durante el resto de sus vidas, revelando un secreto tan profundo y perturbador que transformaría no solo su futuro juntos, sino toda su comprensión del pasado que creían conocer. El día más feliz de su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla que cambiaría todo para siempre.
Ana llevaba meses soñando con este momento, planeando cada detalle de su boda perfecta con Roberto, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que un simple examen médico prenupcial revelaría un secreto tan profundo y perturbador que pondría en tela de juicio no solo su matrimonio, sino toda la vida que habían construido juntos. La historia comenzó una mañana soleada de primavera, cuando Ana y Roberto se dirigieron juntos a la clínica médica del centro de la ciudad para realizar los exámenes de rutina que exigía la iglesia antes de la ceremonia. Era solo un trámite, pensaban ambos, algo completamente normal que todas las parejas hacían antes de casarse. Ana se sentía radiante esa mañana, llevaba puesto su vestido azul favorito y no podía dejar de sonreír mientras imaginaba cómo sería caminar por el altar en solo 2 semanas. Roberto, por su parte, se mostraba un poco nervioso, pero Ana atribuía esa inquietud a los nervios típicos del novio. Después de todo, él siempre había sido más reservado que ella, más cauteloso con las emociones. Lo que Ana no sabía era que Roberto había estado ocultando algo importante durante toda su relación, algo que él mismo había descubierto por accidente solo unos meses atrás, pero que había decidido mantener en secreto para no arruinar su felicidad. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad con años de experiencia en medicina familiar, los recibió con su habitual amabilidad profesional. Era conocido en la comunidad por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para detectar problemas de salud que otros médicos pasaban por alto. Había realizado cientos de exámenes prenupciales a lo largo de su carrera, y la mayoría eran rutinarios y sin complicaciones. Sin embargo, algo en la actitud de Roberto le llamó la atención desde el momento en que entraron a su consulta. Mientras realizaba las preguntas habituales sobre el historial médico familiar, el doctor Martínez notó que Roberto evitaba el contacto visual y se mostraba visiblemente incómodo cuando se mencionaban ciertos temas relacionados con la herencia genética. Ana, completamente ajena a la atención que percibía el médico, respondía alegremente a todas las preguntas, compartiendo detalles sobre su familia y sus planes futuros con una inocencia que pronto se vería brutalmente interrumpida. Los primeros exámenes transcurrieron sin novedad. Los análisis de sangre básicos, las radiografías del tórax y las pruebas de función cardíaca mostraron resultados completamente normales para ambos. Ana se sentía aliviada y emocionada, comentando con Roberto sobre los planes para su luna de miel en Europa mientras esperaban los resultados de las pruebas más especializadas. Pero el doctor Martínez había decidido realizar algunos exámenes adicionales basándose en su intuición profesional y en las señales sutiles que había percibido durante la consulta inicial. Fue durante el análisis genético detallado cuando el doctor Martínez hizo un descubrimiento que lo dejó completamente perplejo. Los resultados que tenía frente a él eran tan inesperados y preocupantes que tuvo que verificarlos 3 veces antes de aceptar que no había ningún error. Lo que había encontrado no era solo un problema médico, sino algo que cuestionaba la misma base de la relación entre Ana y Roberto, algo que ponía en duda todo lo que creían saber el uno del otro. El doctor se encontró en una posición extremadamente difícil. Como profesional de la salud, tenía la obligación ética de informar a sus pacientes sobre cualquier hallazgo relevante, pero lo que había descubierto era tan delicado y potencialmente devastador que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. La información que tenía en sus manos no solo afectaría su matrimonio, sino que revelaría secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Ana notó el cambio en la expresión del doctor cuando regresó con los resultados finales. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una seriedad que la hizo sentir un nudo en el estómago. Roberto, por su parte, palideció visiblemente, como si supiera intuitivamente que el momento que había estado temiendo finalmente había llegado. El ambiente en la consulta se volvió tenso y pesado, cargado de una anticipación que ninguno de los presentes podía ignorar. El doctor Martínez se aclaró la garganta nerviosamente antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría el destino de esta pareja, sino que desencadenaría una serie de eventos que afectarían a familias enteras. El secreto que había descubierto era tan impactante que incluso él, con toda su experiencia médica, se sentía abrumado por las implicaciones de lo que había encontrado. Ana tomó la mano de Roberto, buscando consuelo en su contacto, sin saber que ese simple gesto sería uno de los últimos momentos de intimidad genuina que compartirían antes de que la verdad saliera a la luz. Roberto, sintiendo el calor de su mano, cerró los ojos por un momento, sabiendo que su mundo estaba a. El médico había contactado discretamente con colegas de otras ciudades, consultando sobre casos similares y buscando orientación sobre cómo manejar la situación de manera ética y profesional. Sabía que la información que tenía en sus manos no solo afectaría a Ana y Roberto, sino que podría tener ramificaciones para toda la comunidad, revelando secretos familiares que habían estado enterrados durante generaciones. Ahora, sentado frente a la pareja en su consulta,
el doctor Martínez se preparaba para revelar una verdad que cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el amor que pensaban que era puro e inocente. El día más feliz de su vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla que cambiaría todo para siempre. Ana llevaba meses soñando con este momento, planeando cada detalle de su boda perfecta con Roberto, el hombre que había conquistado su corazón 3 años atrás. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que un simple examen médico prenupcial revelaría un secreto tan profundo y perturbador que pondría en tela de juicio no solo su matrimonio, sino toda la vida que habían construido juntos. La historia comenzó una mañana soleada de primavera, cuando Ana y Roberto se dirigieron juntos a la clínica médica del centro de la ciudad para realizar los exámenes de rutina que exigía la iglesia antes de la ceremonia. Era solo un trámite, pensaban ambos, algo completamente normal que todas las parejas hacían antes de casarse. Ana se sentía radiante esa mañana, llevaba puesto su vestido azul favorito y no podía dejar de sonreír mientras imaginaba cómo sería caminar por el altar en solo 2 semanas. Roberto, por su parte, se mostraba un poco nervioso, pero Ana atribuía esa inquietud a los nervios típicos del novio. Después de todo, él siempre había sido más reservado que ella, más cauteloso con las emociones. Lo que Ana no sabía era que Roberto había estado ocultando algo importante durante toda su relación, algo que él mismo había descubierto por accidente solo unos meses atrás, pero que había decidido mantener en secreto para no arruinar su felicidad. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad con años de experiencia en medicina familiar, los recibió con su habitual amabilidad profesional. Era conocido en la comunidad por su meticulosa atención al detalle y su capacidad para detectar problemas de salud que otros médicos pasaban por alto. Había realizado cientos de exámenes prenupciales a lo largo de su carrera, y la mayoría eran rutinarios y sin complicaciones. Sin embargo, algo en la actitud de Roberto le llamó la atención desde el momento en que entraron a su consulta. Mientras realizaba las preguntas habituales sobre el historial médico familiar, el doctor Martínez notó que Roberto evitaba el contacto visual y se mostraba visiblemente incómodo cuando se mencionaban ciertos temas relacionados con la herencia genética. Ana, completamente ajena a la atención que percibía el médico, respondía alegremente a todas las preguntas, compartiendo detalles sobre su familia y sus planes futuros con una inocencia que pronto se vería brutalmente interrumpida. Los primeros exámenes transcurrieron sin novedad. Los análisis de sangre básicos, las radiografías del tórax y las pruebas de función cardíaca mostraron resultados completamente normales para ambos. Ana se sentía aliviada y emocionada, comentando con Roberto sobre los planes para su luna de miel en Europa mientras esperaban los resultados de las pruebas más especializadas. Pero el doctor Martínez había decidido realizar algunos exámenes adicionales basándose en su intuición profesional y en las señales sutiles que había percibido durante la consulta inicial. Fue durante el análisis genético detallado cuando el doctor Martínez hizo un descubrimiento que lo dejó completamente perplejo. Los resultados que tenía frente a él eran tan inesperados y preocupantes que tuvo que verificarlos 3 veces antes de aceptar que no había ningún error. Lo que había encontrado no era solo un problema médico, sino algo que cuestionaba la misma base de la relación entre Ana y Roberto, algo que ponía en duda todo lo que creían saber el uno del otro. El doctor se encontró en una posición extremadamente difícil. Como profesional de la salud, tenía la obligación ética de informar a sus pacientes sobre cualquier hallazgo relevante, pero lo que había descubierto era tan delicado y potencialmente devastador que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. La información que tenía en sus manos no solo afectaría su matrimonio, sino que revelaría secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Ana notó el cambio en la expresión del doctor cuando regresó con los resultados finales. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una seriedad que la hizo sentir un nudo en el estómago. Roberto, por su parte, palideció visiblemente, como si supiera intuitivamente que el momento que había estado temiendo finalmente había llegado. El ambiente en la consulta se volvió tenso y pesado, cargado de una anticipación que ninguno de los presentes podía ignorar. El doctor Martínez se aclaró la garganta nerviosamente antes de hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sabía que lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría el destino de esta pareja, sino que desencadenaría una serie de eventos que afectarían a familias enteras. El secreto que había descubierto era tan impactante que incluso él, con toda su experiencia médica, se sentía abrumado por las implicaciones de lo que había encontrado. Ana tomó la mano de Roberto, buscando consuelo en su contacto, sin saber que ese simple gesto sería uno de los últimos momentos de intimidad genuina que compartirían antes de que la verdad saliera a la luz. Roberto, sintiendo el calor de su mano, cerró los ojos por un momento, sabiendo que su mundo estaba a punto de colapsar y que nada volvería a ser igual entre ellos.
El doctor Martínez finalmente rompió el silencio con palabras que resonarían en sus mentes durante el resto de sus vidas, revelando un secreto tan profundo y perturbador que transformaría no solo su futuro juntos, sino toda su comprensión del pasado que creían conocer. Necesito hablar con ustedes sobre algo muy delicado, comenzó el doctor, su voz cargada de una gravedad que inmediatamente puso en alerta a la pareja. Ana sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, mientras que Roberto apretó inconscientemente los puños, preparándose para lo que sabía que podría ser el fin de todo lo que había construido con tanto cuidado durante los últimos años. Para entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo en esa consulta médica, es necesario retroceder en el tiempo y conocer la historia que había llevado a Ana y Roberto hasta ese momento. Su historia de amor había comenzado de la manera más romántica posible, en una librería del centro histórico de la ciudad, donde ambos habían llegado buscando el mismo libro de poesía. Ana trabajaba como profesora de literatura en el instituto local, mientras que Roberto se desempeñaba como arquitecto en una firma prestigiosa de la capital. Desde su primer encuentro, había existido una conexión inexplicable entre ellos. Ana había quedado cautivada por la gentileza de Roberto y su manera reflexiva de hablar sobre arte y literatura. Roberto, por su parte, se había sentido inmediatamente atraído por la inteligencia y la pasión que Ana demostraba al hablar de sus estudiantes y su amor por la enseñanza. Ambos provenían de familias tradicionales de la región, con raíces profundas en la comunidad local que se remontaban a varias generaciones. La familia de Ana era bien conocida en el pueblo. Su padre había sido el alcalde durante 15 años, y su madre dirigía la sociedad benéfica local. Los García habían sido siempre una familia respetada, conocida por su honestidad y su compromiso con la comunidad. Ana había crecido escuchando historias sobre sus abuelos, quienes habían llegado al pueblo en los años 40 y habían establecido el primer negocio de materiales de construcción de la zona. Roberto, por otro lado, había crecido en una familia más reservada. Los Mendoza habían llegado al pueblo aproximadamente en la misma época que los García, pero siempre habían mantenido un perfil más bajo. Su padre trabajaba en el banco local, y su madre se dedicaba al hogar. Roberto tenía 2 hermanas mayores que se habían casado y mudado a otras ciudades, dejándolo como el único hijo que permanecía cerca de sus padres ancianos. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus familias compartían más que solo la historia de haber llegado al pueblo en la misma década. Durante los meses previos a la boda, Roberto había comenzado a investigar su árbol genealógico como parte de un proyecto personal que quería regalar a Ana en su aniversario. Había pasado horas en los archivos municipales, revisando documentos antiguos y certificados de nacimiento, tratando de trazar la historia de su familia con la mayor precisión posible. Fue durante esa investigación genealógica cuando Roberto se topó con un documento que lo dejó completamente conmocionado. Entre los papeles amarillentos del archivo, encontró un certificado de nacimiento que contenía información que contradecía todo lo que había conocido sobre su historia familiar. El documento revelaba conexiones familiares que habían sido cuidadosamente ocultadas durante décadas, secretos que sus padres habían guardado con la esperanza de que nunca salieran a la luz. La conmoción inicial de Roberto se transformó rápidamente en una angustia profunda cuando comenzó a entender las implicaciones de lo que había descubierto. No se trataba simplemente de un error en los registros o de una confusión administrativa. Los documentos mostraban claramente una conexión familiar que, de ser cierta, cambiaría completamente la naturaleza de su relación con Ana. Roberto se encontró enfrentando la posibilidad de que su amor por Ana fuera no solo inapropiado, sino potencialmente imposible según las normas sociales y legales. Durante las semanas siguientes al descubrimiento, Roberto luchó internamente con la decisión de qué hacer con esa información. Una parte de él quería creer que se trataba de un error, que los documentos estaban equivocados o que había malinterpretado la información. Pero cuanto más investigaba, más evidencia encontraba que confirmaba sus peores temores. Los registros eran consistentes, los nombres coincidían, y las fechas se alineaban perfectamente con la narrativa que estaba emergiendo. Roberto intentó acercarse sutilmente al tema con sus padres, haciendo preguntas casuales sobre la historia familiar durante las cenas dominicales. Sin embargo, notó que cada vez que mencionaba ciertos nombres o fechas, sus padres se ponían visiblemente nerviosos y cambiaban rápidamente de tema. Su madre, en particular, mostraba signos de ansiedad extrema cuando Roberto preguntaba sobre los primeros años de la familia en el pueblo. La presión del secreto comenzó a afectar la relación de Roberto con Ana de maneras que ella no podía entender. Se volvió más distante, menos comunicativo, y a menudo parecía perdido en sus pensamientos durante las conversaciones. Ana inicialmente atribuyó este cambio a los nervios prematrimoniales, algo completamente normal en las parejas que se preparan para casarse. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la distancia emocional se volvió más pronunciada. Ana intentó hablar con Roberto sobre sus preocupaciones en varias ocasiones,
pero él siempre encontraba maneras de evadir las conversaciones más profundas. Le aseguraba que todo estaba bien, que simplemente estaba estresado por el trabajo y los preparativos de la boda. Ana, confiando en el hombre que amaba, decidió darle espacio y tiempo, creyendo que todo se resolvería una vez que pasara la ceremonia. Mientras tanto, el doctor Martínez había estado realizando sus propias investigaciones después de notar las anomalías en los exámenes médicos. Como profesional experimentado, sabía que los patrones genéticos que había observado no eran coincidencia. Había visto casos similares en el pasado, situaciones donde las familias habían ocultado información crucial sobre su historia médica y genealógica. Su experiencia le decía que estaba frente a un caso que requería una investigación más profunda y delicada. El médico había contactado discretamente con colegas de otras ciudades, consultando sobre casos similares y buscando orientación sobre cómo manejar la situación de manera ética y profesional. Sabía que la información que tenía en sus manos no solo afectaría a Ana y Roberto, sino que podría tener ramificaciones para toda la comunidad, revelando secretos familiares que habían estado enterrados durante generaciones. Ahora, sentado frente a la pareja en su consulta, el doctor Martínez se preparaba para revelar una verdad que cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el amor que pensaban que era puro e inocente. Los resultados de sus exámenes han mostrado algo muy inusual, comenzó el doctor, observando cuidadosamente las reacciones de ambos. Ana se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación creciente. Roberto, por el contrario, se hundió ligeramente en su silla, como si estuviera tratando de desaparecer. El médico notó esta diferencia en sus reacciones y supo inmediatamente que sus sospechas eran correctas. «Doctor, ¿qué tipo de problema encontró?», preguntó Ana con voz temblorosa, tomando la mano de Roberto con más fuerza. «Es algo que puede afectar nuestros planes de tener hijos en el futuro». Su mente ya estaba imaginando los peores escenarios médicos posibles: enfermedades hereditarias, problemas de fertilidad o condiciones genéticas que podrían transmitir a su descendencia. El doctor Martínez intercambió una mirada significativa con Roberto, quien había palidecido aún más y evitaba completamente el contacto visual con Ana. «Roberto», dijo el médico con voz firme pero comprensiva, «creo que hay algo que necesitas compartir con Ana antes de que yo continúe con los resultados médicos». «No es así». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana giró lentamente su cabeza hacia Roberto, comenzando a darse cuenta de que algo mucho más complejo estaba sucediendo. «¿Roberto? ¿De qué está hablando el doctor? ¿Qué es lo que no me has dicho?». Su voz comenzaba a mostrar signos de pánico, y sus ojos se llenaron de lágrimas de confusión y miedo. Roberto cerró los ojos y respiró profundamente, sabiendo que el momento que había estado temiendo durante meses finalmente había llegado. «Ana, yo descubrí algo hace unas semanas, mientras investigaba nuestro árbol genealógico. Al principio pensé que era un error, pero...». Su voz se quebró, incapaz de continuar con las palabras que sabía que destruirían el mundo de la mujer que amaba. «¿Qué descubriste, Roberto? Háblame. ¿Qué es tan terrible que no has podido decírmelo en todos estos meses?». Ana se levantó de su silla, sus emociones oscilando entre la desesperación y la ira. «Vamos a casarnos en 2 semanas. ¿Cómo puedes tener secretos conmigo ahora?». El doctor Martínez intervino suavemente, entendiendo que la situación requería su guía profesional. «Ana, por favor siéntate. Lo que voy a decirles afectará a ambos profundamente, y necesito que estén preparados para escuchar información que cambiará su perspectiva sobre muchas cosas». Su tono médico profesional no podía ocultar completamente la compasión que sentía por la pareja. Ana se sentó lentamente, pero su cuerpo estaba tenso como un resorte, lista para saltar ante cualquier revelación. Roberto finalmente levantó la vista y la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. En su mirada, Ana pudo ver una tristeza tan profunda que le cortó la respiración. «Roberto, me estás asustando», susurró, su voz apenas audible. «Los análisis genéticos que realicé», continuó el doctor Martínez, «muestran marcadores que indican una relación familiar entre ustedes dos. Los patrones de ADN son consistentes con...». Se detuvo, buscando las palabras más delicadas posibles. «Con individuos que comparten un ancestro común muy cercano». Ana lo miró sin comprender completamente. «¿Qué significa eso exactamente? ¿Estás diciendo que Roberto y yo somos parientes lejanos? Eso no es tan inusual en pueblos pequeños como el nuestro, ¿verdad?». Su voz contenía una esperanza desesperada de que la explicación fuera simple e inofensiva. Roberto finalmente encontró el valor para hablar. «Ana, no son parientes lejanos. Los documentos que encontré en el archivo municipal muestran que nuestros padres...». Se detuvo nuevamente, las palabras atascándose en su garganta como si se negaran a ser pronunciadas.
¿Qué pasa con nuestros padres, Roberto? Ana se puso de pie nuevamente, esta vez acercándose a él con una determinación feroz. Dímelo ahora. No puedo soportar más este suspenso. El doctor Martínez observaba la escena con el corazón encogido, sabiendo que estaba presenciando el momento en que una pareja profundamente enamorada descubriría que su relación era imposible. Había visto muchas cosas en su carrera médica, pero situaciones como esta siempre lo afectaban profundamente. Los documentos muestran que tu padre y mi madre son hermanos, Roberto finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. Hermanos que fueron separados cuando eran niños y adoptados por familias diferentes. Nuestros padres nunca nos lo dijeron porque ellos mismos no querían recordar el trauma de la separación. Ana se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Roberto hubieran detenido el tiempo mismo. Su mente luchaba por procesar la información, rechazándola instintivamente. No, eso no puede ser cierto. Es imposible. Nuestros padres se conocen desde que llegaron al pueblo, nunca mencionaron ser familia. Por eso reaccionaban de manera tan extraña cuando yo hacía preguntas sobre la historia familiar, continuó Roberto, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Ellos sabían, Ana. Siempre supieron, pero decidieron mantenerlo en secreto porque pensaron que era mejor que olvidáramos el pasado doloroso. El doctor Martínez asintió gravemente. Los análisis confirman lo que Roberto descubrió en los documentos. Ustedes son primos hermanos, lo que explica los patrones genéticos que observé en sus exámenes. Esta información no solo afecta la legalidad de su matrimonio, sino que también tiene implicaciones importantes para cualquier descendencia que pudieran tener. Ana se desplomó en su silla, su mundo entero colapsando a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su vida, su familia, y su amor por Roberto se había transformado en una mentira elaborada construida sobre secretos familiares y verdades ocultas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron ocultarnos algo tan importante durante toda nuestra vida? Roberto se acercó a ella, extendiendo una mano temblorosa para tocar su hombro, pero Ana se apartó instintivamente. El gesto de rechazo fue como una puñalada para Roberto, quien se dio cuenta de que acababa de perder no solo a la mujer que amaba, sino también la posibilidad de un futuro juntos. Ana, por favor, tenemos que hablar sobre esto. Tenemos que encontrar una manera de... Roberto comenzó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Qué podían hacer? ¿Cómo podían superar algo así? ¿Una manera de qué, Roberto? Ana lo confrontó, sus ojos ahora llenos de una mezcla de dolor y furia. ¿Una manera de ignorar que somos familia? ¿Una manera de fingir que esto no cambia todo entre nosotros? El doctor Martínez observaba en silencio, sabiendo que su papel ahora era simplemente estar presente mientras la pareja procesaba la información devastadora. Había más detalles médicos que discutir, más implicaciones que explicar, pero entendía que primero necesitaban tiempo para asimilar la realidad de su situación. La consulta se llenó de un silencio pesado y tenso, cargado de todas las palabras no dichas, los sueños rotos, y las preguntas sin respuesta que ahora flotaban entre ellos como fantasmas de un futuro que nunca existiría.